¿Te encuentras bien? ¿Quieres que te lleve a alguna parte? Disculpa, solo estoy un poco cansada. Voy camino a la ciudad. ¿Me podrías acercar hasta alguna parte? Claro, yo voy para allá. Estamos a mitad de camino. ¿Qué harás hoy? Tengo un asunto pendiente. Una última cosa que hacer en la ciudad. Luego de eso, he terminado. Para mí el tiempo se dilata mucho al volver acá. Siempre imagino qué estará haciendo cada persona en cada habitación. Algunos deben estar ahora con las personas que aman. Pero es difícil saber a quién llegas a amar realmente. ¿Crees que hay otros recordándonos en este momento? Hemos perdido a tantos. A veces pienso que solo nosotros quedamos acá. No sé mucho qué pensar de los otros. Tampoco estoy segura si mis acciones ayudan en algo. Pero me gusta creer que le doy a las personas una nueva oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Si te lo dijera, no me lo creerías. Voy a hacer unas cosas por la ciudad. ¿Quieres que te deje en algún sitio? ¿Te molesta si te acompaño? Aún no es el momento para terminar mis asuntos. Faltan unas cuantas horas en realidad. Bueno, aún tenemos tiempo entonces. ¿Vives acá en la ciudad? No, me fui hace tiempo. Este nunca fue mi sitio. No me trae buenos recuerdos el regresar. ¿Y por qué volviste ahora? Esa es una buena pregunta. ¿Y tú? ¿Has estado acá antes? Nunca. Solo lo había visto en fotos que tomó mi padre de sus viajes cuando era joven. Siempre me prometió traerme a conocer las montañas y las lagunas. Yo de pequeña la visité varias veces con... Las visité con mi hermana. Ella desapareció un día, en un viaje, intentando llegar más allá. Aquí llegó el camino. Si no tienes a dónde ir, podemos pasar un rato acá. ¿Sí?
Toda mi vida me han perseguido los cuartos anónimos, casas anónimas, un país anónimo. Desde que tengo razón he sido un ser ambulante. Quizás se lo heredé a mi padre. Nos las pasamos mudando de un lado a otro, sin tener vida en ninguna parte. Nuestras posesiones se quedan en el pasado, a donde jamás volvíamos. Al final, todos nos convertimos en nuestros padres. ¿No lo crees? Yo siempre estoy regresando al pasado. Pero algo me llamó esta vez. Esta ciudad ha destruido muchas vidas. Temía volver, pero de alguna manera siempre encuentro belleza en la destrucción. Tomaré un baño. Hay algo que quiero mostrarte. Estos son los testimonios de personas que han luchado toda su vida contra los prejuicios de la sociedad sobre cómo ponerle fin a sus vidas. El verdadero propósito de la vida es la muerte. Si pensáramos cuánto daño hemos causado, habría dejado de existir todo mal sobre estas tierras.
La muerte no es una decisión solitaria, sino colectiva. La sociedad te lleva hasta el borde del abismo y esperan que des el último paso. Luego, esperan con ansias hacerte ver como el culpable. Cuando fueron ellos los que te llevaron hasta allí. Trato de salvar a las personas de pecar contra sus vidas y de perderse en un limbo por la eternidad, cuando solo estaban intentando salvarse a sí mismos. ¿Por qué haces todo esto? Mi padre. Fue con él donde empezó todo. Yo era muy joven. No lo entendía. ¿Tuviste una relación cercana con él? Nunca. Ambos éramos unos completos desconocidos. Pero algo empezó a cambiar. Tardé en comprenderlo. No pude escapar de este lugar. ¿Crees que lo hubiera logrado? Después de todo lo que ha pasado. Quizás, pero llegó muy tarde. Fue hace pocos años que descubrí que no éramos tan distintos. Él tenía esta idea sobre el fin de todas las cosas, de la redención. Tal vez solo era una salida. Cuando me lo contó, por primera vez teníamos algo en común. Que no queríamos seguir más acá. En vidas que ya no eran nuestras. ¿Y qué decidiste? Tuve un sueño. Vi cuál era mi camino. Cambié el destino y le di uno nuevo a mi padre. A todos. Ese fue mi propósito. Lograr hacer lo que la gente teme de sí. Lo que otros temen de los demás. Lo prohibido. Anoche soñé contigo. Un sueño dentro de un sueño. Te quería enseñar algo que jamás existió. Fue esto lo que me trajo de vuelta. Esa figura que encontré en la oscuridad. Era un mensaje. Sentí que ya no tenía que escapar más de mi pasado. La noche melancólica a estas horas. Vienen a mi mente tantas imágenes, rostros,
Momentos. La soledad nos aborda a mitad de la noche. Esta noche tu soledad puede ser compartida. Me pregunto si todo esto siempre ha sido parte de mí. Si por el contrario he aprendido a vivir con eso. A las personas de cierto modo no les gusta saber la verdad. Recuerdo cuando era una niña. Mi padre me encerraba en un cuarto sin luz para perderle miedo a la oscuridad. Me llevó preparando para el momento de la muerte desde el día en que nací. Fue un sábado 4 de enero. Cuando le puse fin a su dolor. Quisiera ponerle fin al mío también. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Terminemos tu viaje. Conozco un lugar perfecto para una despedida. Nuestro insólito 5 recorriendo Es curioso cómo nos volvemos los fantasmas de los demás. Los lugares que conociste alguna vez dejan de existir. Las personas en tu vida van desapareciendo, una por una. Te vas borrando de sus memorias hasta que no queda evidencia que alguna vez exististe. No me da miedo el camino, sino el lugar a donde voy. Nuestros cuerpos regresan a la tierra que nos vio crecer. Allí, bajo el mundo exterior, descompuestos en polvo y arena. Pequeñas partículas que regresan a formar parte de millones de años de historia. Nuestra historia. Vamos todos hacia un lugar donde junto al fuego cantamos relatos de amor. Todos están allí. Es una despedida. Vas pasando por esos viejos lugares y los ves de reojo. Estás por iniciar un viaje. Un viaje muy largo.
lo sé. Ya sé cómo solucionar todo esto. Solo debemos... Solo debemos...